Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Bienvenidos una semana más o una vez más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, un proyecto de co-creación y sin ánimo de lucro. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Pues bien, buenas tardes, Gael. O buenas tardes, es que esto... Ya es costumbre, yo tengo que andar de gilipollas sin siempre. Bueno, depende de cuándo lo escuche cada uno, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues bien, por aquí, de momento no han caído bombas en Madrid, Ya es un paso. es un paso, podemos paso. estar contentos. La inflación nos sigue aplastando como a Que cucarachas. desde la última vez nos hemos pegado una buena hostia, ¿eh? Sí, 9,8, ¿eh? Ya estamos... Igual lo que íbamos contando empieza a tener sentido, ¿no? Sí, por ¿Te desgracia. acuerdas ese podcast que hicimos que tú acababas de llamar a gente cercana tuya? Oye, tal, ¿cómo estáis viendo esto en el campo? ¿Cómo estáis viendo esto en los El mataderos? apocalipsis, tío, estaba llegando, ha llegado y lo estamos empezando a notar Claro. en lo peor, en ¿Dónde más duele? en la cesta de la compra. Estará. Sí. En la Es- cesta de la compra, cuando vas a poner gasolina. Bueno, hemos llegado eso es a los 2 salvaje. euros. Eso es salvaje, madre. Salvaje, ¿eh? Claro, yo hace no mucho tuve que ir a Francia por cuestiones familiares. Estaba echando gasolina a 2,40 y yo pensando, el día que llegue a 2 euros España vamos a flipar. Bueno, pues llegamos. Sí. Y es salvaje porque el problema es que eso sí que de verdad repercute muy rápidamente al resto, claro. Todo el transporte, toda la producción de un montón de cosas depende del precio de la gasolina. Sí, claro, no, ahí nos revienta. Sí. O sea, no se puede decir de otra manera, es increíble, o sea, Ahora- sí, porque es lo mínimo que necesitas, porque dices, no, la electricidad, la luz, lo que sea, el gas, bla, bla. Pero es que llevar el litro de leche ya no solo, o sea, del productor a la planta que necesitas de empaquetado, del empaquetado al supermercado, Claro, todo sí, claro. es con transporte por lo Más general. luego toda esa gente que también tiene que ir en coche, Sí, no, es... porque, sí, ¿sabes? eso O es sea, bueno. hay una cosa que la gente no piensa cuando lo hablan, me dejo la cámara para que lo vea la gente, es que en general, yo qué sé, dicen, bueno, pues que la gente coja el bus, ¿no? Eso lo podemos hacer en Madrid, lo pueden hacer en las capitales de provincia, pero el tío que va a la granja, ¿sabes? Y que está En ahí bus no por podéis. Asturias, sí, no se el buses, no hay metros, o sea, Claro. no tiene mucho sentido, o sea, esa gente tendrá que seguir cogiendo el coche. Bueno, y quiero decir, al final los transportes públicos también se mueven, necesitan Sí, energía sí, para sí. moverse. Y Sí. ya estaba Metro de Madrid diciendo, oye, con el precio de la energía a estos niveles tenemos un problema. No, por supuesto. Pero bueno, creo que este tema de la inflación ya lo hablamos largo y tendido otras veces. Sí. Y lo volveremos a hablar. Y por lo volveremos desgracia. a tocará. Porque creo que va a ser algo largo en el tiempo esto. Por En desgracia, principio. cada vez apunta peor. Más, ¿no? Peor. Bueno, hablaremos de esto cuando toque. Sí. Vamos hacia algo un poco más, digamos, divertido y curioso que pasa Sí, últimamente sí. en redes sociales, ¿no? Sí. Y todo Bueno, y viene el de- mercado, sí. Y el mercado, sí, pero es que parte de redes sociales, de nuestro querido Elon Musk, Ah, sí, bueno. haciendo siempre el gracioso, ¿no? Sí. En Twitter. Sí, es Bueno, curioso. en Twitter o con Twitter o... Bueno, claro, es que es una mezcla de varias Es una cosas, mezcla ¿no? de todo, sí. O sea, vamos a hacer un pequeño recap. Lo que pasa es que, digamos que hay varias cosas que hay una consecución, ¿no? O sea, desde hace un tiempo se sabe que Twitter es una red, digamos, que cada vez está perdiendo más importancia. Ujú. Hay una especie como... Se abrió un debate muy importante en torno a si tiene que existir censura, si no. Todo esto era un debate que existía mucho con Donald Trump. Sí, Se polarizó mucho. sí. Que fue censurado varias veces en Twitter. Bueno, le cerraron la cuenta. Literalmente. O sea, lo echaron. Sí, O sea, mira, tú fuera de aquí. no ha sido... Y solo le han echado a él. Entonces, y se habla además de eso es un debate complejo porque, claro, por ejemplo, se dice, vale, pues a Donald Trump se le ha echado, pero yo qué sé, gente del ISIS tienen perfiles, incluso había algunos verificados, ¿no? O sea,
¿Dónde está? O sea, puede ser Sí, un porque a unos terrorista, sí y a otros no. pero no puedes tuitear en mayúsculas, que era lo que a lo mejor molestaba con Trump. No sabemos. Es cierto que, claro, Trump pues decía, bueno, es que también está incitando, o sea, había un debate Sí, en torno a sobre eso. incitar al odio, etc. Exacto, etc. y sigue siempre ese debate, nunca se va a terminar sobre la libertad de expresión o si estamos abusando de la libertad de expresión. Esas son cosas que están ahí. Pero digamos que siempre que ya también empezó a existir, que se ya llevaba hablando tiempo, una censura ya no desde la propia empresa. Claro, porque la plataforma hay una cosa que también hace. Si tú publicas determinadas ciertas cosas de odio, te lo borran y demás. Sí. También la propia comunidad, decían, ¿no? O sea, y bueno, pues era un debate que siempre estaba bien abierto y yo creo que ha expulsado también a mucha gente de Twitter. A grandes personajes de Twitter, pues cada vez se publica menos, cada vez es más... Yo tengo la sensación a veces que entras en Twitter y es como en España tienes a los bots de Podemos, los bots de Vox, que es complicado eso, ¿no? Peleados y... Sí, y ya está. ¿Y sí, que igual no es un espacio de intercambio de verdad donde te dé mucho la reflexión a poder decir algo, ¿no? Claro, por supuesto, que te va en 120 caracteres, no... Si ya en personal la gente le cuesta tal, imagínate en 120 caracteres. No, sí, o no sé cuántos son, 140, pero bueno, creo que 140, sí, me parece que empezaron 120 y... Pero la verdad es que yo no he puesto un Twitter en mi vida. Tenemos que hacernos Twitter, eso es otra cosa que tenemos que hablar. Tenemos que hacernos Twitter, sí, que tenemos que hacernos nuestros Twitters y tal. Bueno, pues, y bueno, en todo esto, Elon Musk, que llevaba mucho tiempo hablando de todos estos temas... Que él sí que es muy activo en Twitter. Es increíble. Ha tenido problemas con ciertos organismos debido a ciertos tweets que ha publicado, claro. Es más, perdió ser parte de la junta directiva de Tesla por ciertos tweets, por manipulación de mercado. Sí, básicamente, o sea, ha habido cosas serias que le han pasado. Pero él, al margen de eso, pues lleva un tiempo hablando y como muchas veces no se sabe lo que tú comentabas, o sea, con Elon Musk nunca sabes dónde está la broma, dónde está el chascarrillo, pues dijo, un día de estos me voy a sacar aquí el pene delante de todo el mundo y tal, y Elon Musk, ¿no? Y efectivamente compró un 10%, casi un 9,6, 9,4 de acciones de Twitter, es decir, de Tesla, no de Tesla, temas, gracias a las acciones de Tesla, que esa es otra cosa divertida. Y básicamente ahora es el mayor accionista de Twitter. Es que el punto aquí interesante es que llegó Elon Musk, puso un Twitter, en plan, voy a crear mi propia red social. Sí. O mi propio Twitter. Sí. Bueno, en vez de coger y crear su propio Twitter, dijo, pues compro Twitter. Y ya está, básicamente. Cogió, vendió 2.800 millones de acciones en Tesla. Sí. O 2.890 o algo así. No sé cuánto ha sido una burrada. Y ha comprado 2.890 millones de acciones. Millones de dólares en acciones. Sí, en ambos casos, millones de dólares en acciones de Twitter. Convirtiéndose así en el mayor accionista de Twitter con un 10 y pico %. Sí. Por delante, creo que JP Morgan era la segunda o algo así, o un banco, pero hay banco que gordo o algo así. Hay que entender que los bancos, cuando aparecen aquí, que siempre aparecen y siempre dicen, es que BlackRock es propietario de todo el mundo. No. BlackRock es una entidad que tiene un montón de fondos de inversión y ETFs que compran esos fondos, pero muchas veces por contrato no se ejercen, por ejemplo, no puede tener derecho votos, a voto y tal, o sea, hay muchas cosas, no son propietarios de... No son ellos los que tienen el derecho a voto, sino seguramente los partícipes de cada fondo que tengan derecho a voto. Exacto. Caso, ¿no? A veces no, a veces normalmente suele estar como repartido o no se ejerce ni siquiera, o sea... Depende. Es muy difícil, sí, pero bueno, pero sí que tiene muchísimo más que Jack, el dueño de la... O sea, el inversor, que me parece que tiene un 2,5, algo así, sí. Sí, bueno, en este tipo de acciones, en este tipo de empresas que han crecido tanto, la participación de los dueños por lo general se diluye mucho. Sí, claro, claro. Cosa que igual con Tesla le pasó menos a Elon Musk, aunque bueno, se la ha diluido un montón. Sí, pero es que Tesla es otro caso, porque él compró Tesla, ¿no? Ya tenía esa parte, o sea... Sí, es un poco diferente. No es la típica historia de la startup que ha ido creciendo, vendiendo equity del accionista principal. Y ya, bueno, pues creo que como se retiró y está ahí rezando y tal, o sus cosas de meditación y eso, bueno.
que todo el mundo lo considera además un tío... no tenía muy buena fama como CEO. Pero bueno, eso al margen, no nos vamos a meter ahí, Sí. A analizar eso. Y entonces teníamos Elon Musk compra y entonces dice que va a poner orden ahí. No, yo voy a poner orden, tal, voy a tirar para adelante, esto, bla, 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 y un poco los exabruptos de... Sí. Ya esa misma semana ha habido una cosa que mucha gente, sobre todo en contra de los movimientos más woke, que eso les ha hecho mucha gracia, y es que ha habido como varios trabajadores de Twitter que han presentado su renuncia diciendo, pues si este tío no nos va a dejar censurar y va a permitir el odio, yo no quiero trabajar aquí. Que yo entiendo, o sea, tú quieres hacerlo, pues me parece bien, o sea, país libre, pero que todavía no ha empezado. Que a lo mejor llega, y estás encantado con las medidas que pone. Que no va a poder poner medidas así, eso me refiero, es miembro de la Junta, poder hacer presión para determinadas cosas. Otro punto interesante es que le han dicho que sí, que va a ser miembro de la Junta, claro, siendo el mayor accionista. Diría huevos que no lo sea. No, claro. Es seguramente ahora de los que más peso va a tener en ciertas decisiones, no en Sí, todo, claro. porque al final la Junta es X números de personas que toman decisiones entre todos, ¿no? Sí. Pero claro, Pero bueno, pero sí que puede hacer algo de bastante peso va a presión. tener y a lo mejor podrá argumentar al resto de miembros de la Junta Sí. ciertas decisiones que quiera tomar. No, Es decir, Elon Musk un tío tonto no es. Y en los próximos meses a lo mejor hasta puede colocar determinados CEOs, o sea, simplemente, o sea, se hacen determinada presión. Y me refiero, y al final plantea un debate desde una manera bastante inteligente. Por ejemplo, una de las cosas que comentaba, porque claro, lleva una serie de tweets, por supuesto, con sus exabruptos habituales en los que no sabes cuáles son la broma y cuáles no. Porque, lo hemos hablado alguna vez, tiene digamos que no es una persona neuroatípica, es más neuroatípica, tiene ese humor ácido muy particular y entonces, claro, a la gente le cuesta pillar qué es la broma y qué no. Pero dentro de la no broma, yo creo que una de las cosas que planteaba es, vamos a ver, ponía una lista de las 10 mayores cuentas de Twitter. Y decía, de estas 10 mayores cuentas de Twitter, que una era Barack Obama, Justin Bieber, y dice, la mayoría no han tuiteado en un año. Y el único, Justin Bieber, una chorrada. O sea, igual la red social se está muriendo. Hay que hacer algo. Justo creo que fue cuando puso ese tweet que alguien cogió y le respondió, Michael J. Barry puede ser, oye, ¿por qué has comprado entonces Twitter? Claro. O igual es que leí, no sé si fue Michael J. Barry o alguien que le dijo, oye, ¿y por qué has comprado Twitter? Claro, no, pero... Si dices que se está muriendo. Pero yo creo que es interesante lo que él plantea, en el sentido ya... Claro, él se hace preguntas. Sí, y dice, bueno, y yo creo que está estableciendo su jugada. Él creo que entiende que Twitter cuando empezó a crecer, cuando aquello era la selva. Y de hecho estamos viendo esa transformación de que hoy en día ha pasado con muchos tuiteros, que de repente les buscan tweets de 2006 y les ponen a caer de un guindo. Es que hacías estas bromas. Y es que ahora tú eres de los que persiguen al resto porque hacen una broma que no es de buen gusto, según Sí. digamos, La el norma pensamiento. actual, Sí, la norma. Entonces, digamos que Twitter ha sido como un gran impulsor de todas esas... La cultura de la cancelación nace en Twitter, básicamente. Totalmente. O sea, es así. O sea, te cancelan en Twitter. O sea, es como un nuevo grado. Sí. O sea, que yo no lo entendía. Digo, ¿pero qué significa que te cancelan en Twitter? Porque el único que ha cancelado de verdad Twitter es a Donald Trump. Pero al resto, sí, pues la gente no te junta. Como a J.K. Rowling. Es que ahora ya no la juntamos. Porque es una TERF. Pues déjala y que sea lo que quiera ser o lo que sea. No estás de acuerdo, pues díselo. Lo bueno que tiene Twitter es que se lo puedes decir. Se puede decir. El problema es cómo se dice y con qué forma se Claro. dice. Entonces, yo creo que él plantea algo de cuando la red social estaba creciendo mucho, pues era en esos momentos y se usaba más y tal, y que puede hacer algo ahí. Pues bueno, pues habrá que ver. Ahora bien, vamos a ver... ¿Cuáles son las soluciones que pone? Sí, porque... No, es que... A ver, ha puesto una serie de tweets y vamos a leerlos. Vamos a buscarlos, sí. Sí, es que son muy graciosos. Bueno, la verdad que es de las cuentas más divertidas a seguir, Elon Musk. Sí. Yo creo. Entre él, sobre todo, claro, porque también cada vez cuenta cosas un poco diferentes. Sí.
va desde cosas muy inteligentes a cosas que dices, no sé qué le ha pasado, igual se ha fumado algo hoy. Sí, Claro, conociendo... Mira, pero mira, vamos a... Con un humor muy particular también. Él empieza hablando de que saca una diapositiva en la que básicamente le han preguntado a toda la gente en Estados Unidos cuánto se fían de los medios de comunicación. Vale. Y básicamente, pues, todos están por debajo del 40%. Bueno, en PBS, excepto de Weather Channel. Y hace la broma como diciendo, el tiempo también es falso, lo vi en el show de Truman, ¿no? Y, perdón, lo que quiere está planteando algo, o sea, ya nadie se cree nada, ya no hay esa cierta libertad, parece, o sea, Sí. tienes una narrativa. No, pero es interesante lo que se plantea en ese sentido. Pero ya de ahí vuelve a decir una cosa que comenta, que dice, quizás habría que hacer un método de pago de 3 euros y el que lo tenga, pues tiene una serie de cosas, la autentificación, ya tienes tu verificación, además encima pues tienes, pues yo que sé, 20 segundos para editar un tweet, pues si te has equivocado, y por supuesto que no tengas publicidad, porque dice que claro, que una de las cosas importantes es que la publicidad, o sea, que Twitter no pueda depender solo de la publicidad, porque si depende solo de la publicidad, como que estaría ya cayendo en las redes de las empresas. Claro, oye, quiero... Lo que pasa mucho con las publicidades, Sí. Oye, yo no quiero estar en una red social, seguramente muchas empresas dicen, yo no quiero estar en una red social que por X razón promueve no sé qué, o que haya gente que promueve no sé cuántos, ¿no? Sí. Quitarse esa atadura. Sí. Luego, otra cosa que quiere llevar al consejo, al parecer, es que dice convertir los cuarteles generales de San Francisco de Twitter en un refugio para homeless, ya que nadie va, porque está todo el mundo trabajando. Y de momento con un 91,4 va ganando. Y por supuesto también tenemos la gran apuesta de Elon Musk, o sea, después de su método de servicio de suscripción para salvar Twitter, después de todo lo que ha explicado, aparte de ayudar a todos los homeless de San Francisco, que eso es un carajalo de San Francisco, con los homeless es un tema muy serio. Borrar la W en Twitter para que se pase a llamarse Twitter. Pero sabemos que si algo le gusta es esta mierda. Es como cuando dijo lo de que quería hacer la Universidad de Texas tecnológica, y entonces era Technologic Institute of Texas no sé qué, y era TITS, ¿sabes? O sea, Elon Musk, ¿no? Y aquí te deja ahí es donde te preguntas, claro, entre sí o por supuesto. Y va ganando el sí con un 56 y por supuesto con un 43. Va ganando todo, ¿no? Sí, básicamente. Entonces, bueno, al parecer, pues en eso está. ¿Qué nos deja esto? Oye, a mí me resulta curioso, al menos desde un punto de vista de cómo al final, o sea, todo este movimiento parece que como que se ha movido muy rápido, ¿no? O sea, es que ha sido todo muy rápido, ¿no? Sí. Yo de repente me despierto un día y veo que Elon Musk ha comprado 2.890 millones de dólares Sí. en acciones. Quiero decir, ¿qué? ¿En una noche? No, bueno, eso es una No, acción pero muy líquida. ya haciendo, sí, claro, pero es sí. una acción muy líquida que puedes ir comprando muy rápido, pero aún así, que son 2.890 Sí. millones. Y que al final es curioso porque ves cómo al final las cosas... hay una gran narrativa en los últimos tiempos, ¿no? O sea, digamos que sobre todo desde el movimiento Me Too ha habido todo el surgimiento de pues, las nuevas sensibilidades, todo el movimiento woke, y eso ha tenido como un alza que llegó un momento en el que nadie discutía. Sí. Parece ser que poco a poco se ha ido discutiendo más. Y aún así se pensaba que, bueno, que esas narrativas eran imposibles de echar para atrás, ¿no? Claro, porque... O de poder refutar en cierta medida. Claro, puedes claro. estar de acuerdo con ciertas cosas, igual con Sí, otras no. puedes estar no de acuerdo, pero claro, si te echan de Twitter, si no puedes explicarlo en ningún lado, si tal... pues claro, ya empezaron a ver cosas como, quieres o no, tú puedes estar en contra o a favor de Donald Trump. Y puedes decir, fue un mal presidente. Y lo pensará muchísima gente. Fue un buen presidente. Y lo pensará pues menos gente, seguramente.
que fue mal presidente, pero y que tenía un problema, o sea, el mayor problema para mí de Donald Trump era que tuiteaba mucho. O sea, tenían que haber quitado Twitter, pero no había forma, es verdad. Igual en su casa le tendrían que haber quitado Twitter, ¿no? Claro. O su... Cuando te pones a mirar cosas que dices, bueno, política internacional, tal, no sé qué, en cosas que hizo en Estados Unidos, pues oye, pues quizá lo de los impuestos, tal, pero tampoco hizo como mucha cosa. Tampoco hizo tanto, claro. siendo sinceros, tampoco hizo tantísimo. No, y bueno, Fue hizo un poco pues, Rajoy, ¿no? ahí tal, Pero sí, justo y necesario. sí, pero tuiteaba mucho. Y mira lo que ha hecho. Y mira, Sí, era como muy agresivo en su forma de tutear. sí, Y seguramente lo peor de Trump era ese sentido muy claro. muy confrontativo, ¿no? Y luego, digamos Lo que que también, decía, desde mi punto de vista, dicen, es que alentó a lo de... A todo el tema del parlamento Sí. y demás. Vale, bien, y podemos decir, pues puede ser, o sea, yo cuando lo seguí, yo no sentí que estuviese alentando, pero tampoco estaba, Sí, no estaba parando. no lo estaba parando, y eso está muy mal, ya está, punto. O sea, no pararlo ya es mal. Ya está mal, sí. Pero es cierto que tampoco entiendo muy bien lo que quería esa gente, o sea, me refiero, porque no, es que vamos a llegar al Parlamento, ¿no? ¿Y tú qué le crees? Que llegas al Parlamento y dices, ahora mando yo. O sea, que está ahí el anillo único para gobernarnos a todos. O sea, que no funciona así. O sea, yo me imagino que el tío de los cuernos lo pensaría. Y como protesta, pues fue una burrada ir allí y tal, no sé qué, no sé cuánto, y no tiene ningún sentido. ¿Vale? Pues, o sea, podrías haber protestado en cualquier otro lado. Y pues, vamos a ir ahí, ¿y qué? Sí, y que va. ¿Y qué? No, es que llego hasta aquí, no sé qué, te ponen los cuernos esos ahí delante y ya todo el mundo te obedece. No, no funciona así. Bueno, o sea, los organismos de poder son igual él mucho más pensaba que complejos. sí, quiero decir, déjale pensar, ¿no? Sí, no hay. Dale libertad. Sí, los idiotas no sobran. O sea, no hay. Pero lo que quiero decir es que, bueno, pero tanto como para que le quitasen de Twitter, no sé, a mí eso Ya. pareció bastante fuerte. Entonces, porque además es que puede pasar, o sea, ¿dónde está el límite? Claro, ahí es el punto. La libertad de expresión, cuando quieres frenarla en ciertos puntos, donde Sí. pones el límite. Eso es lo peligroso Sí. en todo. Entonces, y como empresa para Twitter, pues a lo mejor Sí. tuvo un problema como empresa. Entonces, bueno, pues no sé, a ver qué hace más. Por lo menos nos vamos a divertir, Sí. yo creo. Como siempre. Nos recomendamos comprar Twitter, comprarlo pero sin la narices y tal. Yo no la tengo en cartera. No, yo tampoco. Y si la tiene algún fondo de los que tengo en cartera, pues no lo sé. Yo creo La que Growth que tienes igual. ¿Eh? El fondo de No, Growth no ya tiene. hizo. No, ya Twitter no, nunca he tenido, ¿no? Nunca he tenido. No, fíjate, no, o sea, sí que he tenido Amazon, Amazon. O al Facebook. o al- Facebook sí que tuvo un tiempo y he tenido cosas de estas de Peloton y tal, no sé Ujú. qué, pero no, Pero no he tenido Twitter. Twitter no. Es diferente. Pero bueno, pero Y es- hablando de Twitter, Claro, esto nos hace saltar a una cosa que nos comentaba Gustavo el otro día. sí, bueno, Nos pasó un tuit bastante interesante, que por Sí, cierto, sí, voy a sí, tener sí. que disculparme Sí, que sí. se me... Sí, es que para quien no conozca a... digamos que aquí en Value for All, pues nosotros tenemos nuestros líderes, por así decirlo, Bueno, o nuestra gente a la que seguimos, ¿no? Entonces uno de ellos es Amado, Juan Ramón Rayo, ¿sabes? Y no tenemos ningún libro hoy de él No, aquí, hoy lo no, vamos aquí. a haber puesto Está por aquí. ahí guardado. Ponemos una foto algún día y tal, con Mises, sí, tenemos nuestros, digamos, guías. Eso es. Vamos a decirles guías, no significa que no les podamos discutir en algún momento. Siempre hay que discutir Sí. con Navaja. Y luego tenemos, por supuesto, también guía de este canal, el gran adversario para Juan Ramón Rayo, que es Gonzalo Bernardos. Bueno, adversario o persona con la que te vas a jugar un partido de tenis y te lo pasas bien, ¿no? Bueno, Gonzalo Bernardos, ¿sabes? Ah, ¿Qué quiero no decir? sé, yo creo que a Gonzalo Rayo Bernardos- le debe encantar debatir con Bernardos. Yo creo que eso lo debe pasar pipo. Rayo. Habría que preguntárselo. No sé. ¿Tú crees que no? Preguntarnos, pero... Algún día habría que No, preguntárselo. claro, yo creo que es exasperante. Pero lo bueno de Gonzalo Bernardos es que es un... Tiene un indicador precioso. Es un gran indicador. Claro, inventado. Y a raíz de eso, pues tenemos el tweet, ¿no? Que dice... Claro.
Según la Fed, Fed, eso es, sí. pongamos en contexto. Nos manda el otro día Gustavo un tweet que nos gustó mucho. Hijo, si ¿Qué hablar de esto, pero decía de broma. Pues vamos a hablar de esto, Gustavo. Vamos a hablar de ello. Por favor, Diego, lee el Sí, tweet. mira, dice, según la Fed hay que estar corto en índices americanos. Según el indicador Bernardos, hay que estar largo y apalancado. Y el tweet de Bernardo El es... tuit de Bernardo es: malos tiempos para las bolsas estadounidenses. Las subidas de tipos van a acabar con la gran sobrevaloración de muchas empresas. Claro. Y es que, claro, en 2019 ya dijo que el barril de petróleo iba a seguir bajando y que ya no iba a subir nunca más. Entonces se ha multiplicado por 4, pero también teníamos aquella vez que dijo no volverá a haber nunca inflación, y desde entonces ya tenemos un 9,8. Entonces es un gran indicador. Dijo otra vez: no hay que comprar Tesla. Esa también me gustó. No hay que comprar Tesla, está increíblemente sobrevalorada. Que es cosa que podrías haber dicho tú también. Sí, sí. En 300, desde entonces Tesla se subía a 1200. Entonces, claro, Gonzalo Bernardos, tenemos un problema porque... A ver, no, tiene cierta razón en el tweet que pone. Tiene cierta razón en el tweet que pone. Tenía cierta razón también en Tesla. O sea, La tenía, lo dijo con Bitcoin en 2019 cuando estaba Bitcoin en $4.000. Dijo, ¿qué dijo? oye, de repente ya no se habla de Bitcoin, igual es una burbuja que va a pinchar, en 4.000. Sí, pues Bueno, desde 40.000. 2019 hasta ahora, en 40.000, hasta en 50.000. Sí. Entonces tenemos ese problema con Gonzalo Bernardo. Que en el fondo, pues dice cosas que tampoco están tan mal. Claro. Pero claro, a ver qué haces. Pues entonces, ahora o te pones en corto. A ver, vamos a explicar esto un poco, ¿no? Creo que todo parte de, oye, ¿por qué dice dice el tweet según la Fed hay que estar corto en índices americanos? Sí. Bueno, la Fed está subiendo tipos de interés. Sí. Hacer subir los tipos de interés con lo caro que está el mercado americano y con las perspectivas que puede dar la impresión que vaya a futuro en Estados Unidos, te da la impresión que puede haber una crisis en Estados Unidos. Ahora, si quieres, profundizamos en eso. Oye, pues si crees que va a haber una crisis en Estados Unidos y la Fed subiendo tipos y tal puede hacer que haya una crisis, Sí. la idea es que dices, oye, pues va a caer la bolsa americana, entonces habría que estar corto en un índice americano, en cualquier índice americano, ¿no? Claro, luego Bernardos dice, oye, en malos tiempos para las bolsas en Estados Unidos, las subidas de tipos van a acabar con la gran sobrevaloración de estas empresas. Vamos, un poco con lo que nos dice la Fed. Sí. Entonces, si haces caso al indicador Bernardos, tienes que hacer lo contrario de lo que te dice, ¿no? En 2019 te dijo que no inviertas en Bitcoin, invierte. Te dijo que no inviertas en Tesla, pues joder, parece ser que sí. Sí. Que el petróleo estaba acabado, Sí. why not? Que por cierto, un día estaría muy interesante explicar qué es lo que ha pasado y por qué el petróleo o el gas está en estos puntos tan Sí, elevados. lo vemos un poco anteriormente, pero deberíamos profundizar Porque un poco más. es Sí. interesante, ¿no? El por Sí, qué sí. ciertas políticas nos acaban llevando a precios tan elevados a largo plazo. Sí. Bueno, Pero bueno, yo creo que antes de nada tenemos que aclarar primero a qué se refiere. O sea, con que están sobrevaloradas, ¿vale? Que hay una sobrevaloración de las empresas sí, americanas. ¿qué quiere decir? Vamos por ¿Y por qué influyen los tipos? Claro. Vamos a explicarlo, vamos a ir parte por parte. Sí. Vamos a desgranarlo. Cuando hablamos de sobrevaloración de una empresa, Sí. ¿qué quiere decir? Vamos a ir a un ejemplo sencillito, tal. Cuando hablamos de sobrevaloración de una empresa, para alguien que... Quiero decir, porque Sí. es verdad, yo hay gente que escucha esto, que no... Hablamos a veces de forma un poco complicada para gente que no conoce nada de inversión. Claro, igual por puede eso ser vamos interesante a explicarlo, ¿no? intentarlo. Digamos que tú tienes el precio de una acción, ¿no? O sea, las acciones tienen sus precios y fluctúan el precio de las acciones. En el los fondo, mercados, sí. una acción refleja el valor de una empresa, ¿no? Exacto. Pero, en el fondo, es difícil, o sea, no hay que confundir el precio con el valor. Vale. Y ahí es donde Ahí está es donde la está el clave. punto importante. ¿Qué se refiere a sobrevaloración? Supongamos, hay una serie de indicadores, una serie de multiplicadores clásicos, dependiendo de cómo se analizan las empresas, en la que tú tienes que tener un cierto rendimiento sobre el precio de la acción. O sea, entonces, por ejemplo, el más clásico es el PER, que lo usamos constantemente, que es el Price Earnings Ratio, que es el precio partido por el market cap, digamos, no el precio, o sea, todo lo que
serían todas las acciones. ¿Cuánto vale comprar todas las acciones de esa la empresa? capitalización bursátil, Eso es. Partido por los ingresos que tiene. Eso es. Entonces eso te da un multiplicador. Supongamos que está 4 veces. Eso significaría que tú en 4 años la empresa es capaz de generar beneficios como para pagar el valor total sí. de la empresa en bolsa. Y eso te da una medida también del riesgo, o sea, me refiero, Uh-huh. o de las expectativas que pueda haber. Una empresa con muchos riesgos, por ejemplo, de país o en mercados muy antiguos y que están teniendo muchos problemas, pues puede ser que cotice a PER 4 y es una cosa que dices, bueno, está barata, porque mira, son 4 años, yo en 4 años ya me estoy pagando el precio de la acción, ¿no? O sea, digamos... Sí, es como si, por ejemplo, de una forma muy resumida, me compro la panadería de la esquina, en 4 años, con el ingreso que he hecho con la panadería, he pagado el precio total que he pagado por la panadería. Claro, claro. ¿Vale? Entonces esperas que, claro, que además si se mantiene ese múltiplo y sigue, pues la acción no va a seguir subiendo de precio, entonces iría subiendo de precio pues a esa razón. Entonces, eso digamos que es una manera clásica de mirar las cosas, más sencilla. ¿Qué sucede? Que si una empresa, por ejemplo, un Amazon o un Facebook, que son empresas que esperan que crezcan mucho, claro, tú no las puedes estar valorando igual, tú valoras también los beneficios futuros. Si dices, va a crecer un 20%, pues a lo mejor pagar PER 30, dices, bueno, si está creciendo un 20%, en realidad... No es un PER 30 de hoy, es dentro de 2 años igual sería, o 3 o 4 sería un PER 20. Claro. Entonces estás pagando a lo que esperas que pase a futuro. Claro, entonces, clásicamente y brutalmente se suele decir, no, las empresas por debajo de PER 8, que son estables, están baratas, están bien, hay que mirarlas, y luego hay múltiplos de entre 15 y 30 más o menos para las empresas de crecimiento más disruptivas, etcétera, etcétera, tecnológicas en los últimos años. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Y por qué influyen los tipos de interés en esto? Digamos que esto también es una medida del riesgo. Si tu rentabilidad en el activo, digamos, libre de riesgo, que sería pues la deuda de Estados Unidos, sí. O sea, el bono a 10 años. El bono a 10 años de Estados Unidos, si está rindiendo 0, claro, tú puedes absorber más riesgo en tu parte del equity, o sea, de las acciones, básicamente porque lo otro no está rindiendo nada. Eso es. Y está rindiendo negativo porque encima tienes un 2% de inflación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vas comprando y vas metiéndote más en riesgo. Si encima además está inyectando más liquidez, pues claro, cada vez que inyecta más liquidez, de esa manera hay parte que penetra también en el mercado bursátil, entonces eso aumenta los precios. ¿Qué sucede? Que empresas muy buenas han llegado a estar a PERs absurdos. 60, 80... 100 y pico... 1200, la misma Tesla llegó a estar a 1200, eso significa que necesitas 1200 años para repagar lo que has comprado. Sí, pero es que, y era aún peor, porque aunque pusieras que la empresa creciera, me acuerdo cuando hice aquella modelo, más o menos, sí, a grosso modo, en un Excel un día ahí de risas en el trabajo, que la empresa crecía un 50%, 50% es una burrada. O sea, si Tesla crece un 50% anual, a lo mejor en 10 años todo el mundo tiene que tener... sí, es que tienen que venderle coches a los pájaros para... ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no hay mercado para tanto. Entonces, y aún así está a PER 200. O sea que aún así, en el mejor de los casos, en un caso absurdo, que es cierto que luego no nos vamos a meter en que hay gente que decía que tal, en muchas narrativas y tal, o sea, estamos simplificándolo mucho. Pero sí que es cierto que da toda esa sensación de que hay una sobrevaloración muy importante en todo el mercado, sobre todo en determinados activos, porque es lo que hay que entender, en tecnológicas. En empresas de crecimiento, en cosas muy punteras de tecnología, cosas como muy a lo que se dedicaba a invertir y a lo que se dedica a invertir Cathie Woods, ¿no? Con su famoso fondo de inversión ARK, que se dedica a invertir en cosas muy disruptivas, innovadoras, ¿no? Pero claro, eso es entendible, ¿no? Entonces es cierto que existe esa cierta pues sobrevaloración de empresas, etcétera, etcétera.
Ahora bien, tanto, o sea, me refiero, hay otras que no. O sea, todas las energéticas, había un montón de empresas mineras, energéticas, todo lo relacionado con las materias primas, tal, estaban como muy olvidadas y no estaban. Pero claro, esa parte de empresas tecnológicas tenían un peso y tienen un peso muy grande en el mercado americano. Sí. Entonces, en cuanto se mueven un poco, hacen moverse a todo el mercado. Sí. Es decir, los grandes índices americanos, el S&P, Dow Jones, etc., Sí. se mueve casi como se mueven estas tecnológicas o estas grandes empresas. Claro. Entonces, claro, en cuanto a estas empresas, en cuanto les cambias un poco los tipos de interés y de repente la gente que calcula, oye, ¿a cuánto me merece la pena tener estas empresas? Sí. Sobre todo gente, grandes fondos de inversión, etc., si les haces subir los tipos de interés, igual a ciertos múltiplos a los que estaba cotizando empresas como Apple, Amazon, Tesla, todas las de gran crecimiento que estaban a múltiplos muy absurdos, igual dejaban de tener sentido. Sí. Y claro, te arrastra casi todo el mercado hacia abajo, porque dejan de invertir en estas, sale dinero y el mercado es bastante poco racional, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, entonces ahí tiene razón. Es cierto que tiene razón. Entonces, pero... Tú y yo somos los primeros que hemos hablado. Que Todas sí. las empresas están a múltiplos muy exagerados. Sí. Igual pero- podíamos decir que Facebook no era tan exagerado, Pero era un sector muy pequeño, o sea, al final, o sea, sí, era muy llamativo, pero lo que dices tú, en las materias primas ha habido una especie de disrupción en que todo tenía que ser SG, y claro, tú tener una minera era feo, pero... Bueno, si le tener pones un Tesla es molinillo, bueno. si le pones un molinillo de viento y un par de paneles solares... No, pero es que se veía feo, ya. Pero es que es absurdo, porque tú... Vale, tiene que haber SG, ¿no? Tú tienes que tener SG. Pero tener Tesla es SG, pero tener una minera de litio, no. Y Tesla necesita una minera de litio. Claro, que ya Elon Musk dijo esta semana que igual se tenían que meter Tesla a minar litio, porque no da abasto. Claro. Tener una minera de níquel tampoco, tener, por supuesto, ya no te estoy diciendo las mineras estas de ¿cómo se llaman? De materias raras. sí, de tierras raras. De tierras raras, de estas las que se usa para hacer el imán, el neodimio. Neodimio. Me refiero que eso es súper contaminante, o sea, pero tienes Tesla que es SG, pero la minera esa no, porque no es SG. Pero claro, pero al final esa economía SG sigue viviendo de la otra. Entonces, sí es cierto que puede pasar, pero no todo es blanco y negro. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, hay una cosa que estaréis escuchando constantemente, viene una recesión. Y viene una recesión porque te dicen que hay una inversión en la curva de tipos. Vamos a explicar qué es eso. Curva de tipos. 10, eso significa que hay un diferencial, lo que más se mide es el diferencial entre los 10 años y los 2 años. ¿Qué quiere decir? Si se aplana la curva o se invierte, es que si tú compras un bono a 10 años, te da a lo mejor un 2, pero si lo compras a un año, te da un 3. ¿Qué te está diciendo? Pues como que la gente prefiere irse al largo porque no saben lo que pasa a al corto. Digamos que le da miedo lo que puede pasar a corto plazo. Sí. O tiene menos miedo de lo que puede pasar, está apostando a que a largo plazo, entendedme, está valorando que a largo plazo va a ir mejor que a corto plazo, esperando que en el corto plazo... O se salen, o que normalmente significa también que se salen de ese bono y tal. Entonces eso se suele decir. Y porque mentalmente tiene cierta lógica. Tiene cierta lógica que tú digas, si han cambiado totalmente las expectativas y las expectativas están al revés, pues digamos que algo está mal, ¿no? Algo te está indicando. Y hay cierta correlación en principio. Vale, pero tampoco tiene sentido los tipos negativos y llevamos 10 años y nadie lo hubiese pensado. Entonces, a mí me resultaba muy curioso que cuando lo hablamos me dijiste, mira esto que he encontrado. Sí. Y ahí es donde encontramos era un post de Twitter de un chaval que llevaba bastante tiempo analizando para un trabajo que estaba haciendo, cómo desde 1965 cada vez que había habido una inversión de la curva de tipos, el diferencial que hay, oye,
cuáles los tipos a 10 años, le sustraigo los tipos a 2 años, de los bonos a 2 años, y ver cómo evalúa ese diferencial, ¿no? Y decía, oye, es que, o mucha gente dice, oye, cuando pasa negativo, viene una recesión. Y él te dice, bueno, oye, vamos a ver de verdad qué ha pasado cada vez que ha habido esta inversión, ¿no? Cada vez que los tipos a 2 años eran mayores que los tipos a 10 años. Y claro, lo que viene a decir es que creo que han pasado 13 veces desde entonces, desde 1965. Que son bastantes. Que son unas cuantas veces. En 10 o 11 de ellas sí que ha habido recesión, pero claro, las recesiones no han venido de forma instantánea. Sí. No ha dicho, oye, en los 2 meses siguientes o 3 meses siguientes ha habido, no. Las recesiones han venido entre los pocos meses después, creo que eran 7 meses después, y 24 o 30 y pico. 20... Si no es hasta 48, no sé. Creo que era... Bestia, sí, yo recuerdo que hasta había... los 34 meses después. Sí. ¿Vale? Ha habido entre 7 y 34 meses. Entonces, claro, aquí lo primero que a mí me llama la atención es, oye, ¿de verdad hay una relación lineal? Me explico. Entiendo que el mercado en ese sentido suele ser bastante inteligente, quiero decir, en mercados de media suele aceptar bastante, pero claro, es que, oye, puede ser una señal de, oye, sí, está viniendo una recesión, no tienes ni idea ni de cuándo ni de por qué, y a lo mejor son otras cosas que están pasando. Sabemos que vivimos en una economía cíclica que más o menos cada 8 años tenemos recesiones. Sí. Que es normal, es una forma sana para el mercado de limpiar lo malo, lo que no funciona bien, y de que nuevas cosas que no estaban nazcan, ¿no? Sí, sí. De, oye, en el fondo el mercado funciona y como sociedad funcionamos, lo que no funciona bien, mejor que se vaya en el fondo, y que la gente se invente cosas que funcionen mejor, ¿no? Sí, de una forma muy sencilla. Lo que pasa es que bueno, no lo hacemos. No lo hacemos, le inventamos a las empresas zombies, no valen para nada, pero les estás inyectando deuda, ahí tiran para adelante. Japón. Sí, y no sé, entonces sí que es cierto lo que comentas, pero a ver, tampoco estamos diciendo que no vaya a haber una recesión porque no aparezca esto. No, porque seguramente nosotros pensamos que sí, la va a haber. Sí, estoy completamente seguro. No sé cuándo, no te sé decir en qué mes, pero muy probable. También es lo que te digo, o sea, decir que va a haber una recesión es como decir que me va a morir. Pues claro, o sea, me refiero, a ver, que va a ser más pronto que tarde, tiene toda la pinta, pero porque vamos a ver, seamos sinceros, o sea, no, la gente no tiene que pensar, no, es que aquí hay un entramado, no, pensar en vuestra casa, o sea, tú estás en tu casa, tu familia, tu núcleo familiar, y a ti de repente ahora la gasolina está a 2 euros, vale, pues pasan cosas como, yo qué sé, donde tú antes te ibas a lo mejor de viaje a no sé dónde, decides no hacer ese viaje. Donde a lo mejor tú comprabas, yo qué sé, leche marca X, pues te vas a la más barata. O sea, es una suma de pequeñas cosas que acaban haciendo de, oye, que ciertos negocios no funcionen, otros que quiebren, que como ese negocio ha quebrado. Al final la economía es una bola que va girando, y si a un momento dado esa bola deja de funcionar bien, para de funcionar todo bien, y oye, pues tiene que volver a encontrar su punto de equilibrio para seguir girando, ¿no? Yo ahí donde veo es que creo que estamos viendo por un lado Estados Unidos, aquí cuando hablábamos de la curva de tipos, hablábamos de la curva de tipos de Estados Unidos, y que creo que va a haber 2 paradigmas muy distintos entre Estados Unidos y Europa. Si Estados Unidos acaba teniendo problemas, que también es posible, aunque bueno, Estados Unidos ahora mismo tiene un punto muy fuerte, es que a nivel energético es mucho más independiente de Europa y va a sufrir mucho menos los problemas energéticos que tenemos aquí en Europa. En Europa estamos abocados, yo creo, a una recesión, seguro, solo por los precios que tenemos. En Europa tenemos una recesión. Ya tenemos una recesión. O sea, si tú creces un 4 y tienes un 9,8 de inflación, en Estados Unidos también. Y hay que entender también una cosa, se dice que se está creciendo un 4, pero hay que entender que si tú has caído un menos 17, o sea, si tú, digamos, si tú caes así y luego subes un montón y subes hasta aquí, no estás en el nivel anterior. No, estás muy por debajo del y nivel. encima con unos precios mucho más caros.
básicamente por las políticas que ha habido. O sea, no es por la guerra. Pero la guerra ahora va a venir. Y va a ser peor. Y va a ser peor. Es que lo de la guerra todavía no lo hemos visto. No. Que es que eso es lo... Entonces, es cierto que, claro, la gente puede decir, "Vale, ¿por qué suben tipos entonces?". No, porque los tipos, Es la forma supuestamente de controlar la inflación. claro. ¿Y por qué? Porque, o sea, cuando estudias de verdad la historia y la estudias desde un punto de vista económico, te das cuenta de que las recesiones son muy jodidas. O sea, una recesión te puede llevar a una depresión, las depresiones son horribles. Pero son aún así mejores que procesos hiperinflacionarios. Los hiperinflacionarios, Es lo peor de lo peor. sí, o sea, una depresión se pasa muy mal, todo el mundo lo pasa mal, pero no destruye países institucionalmente. En cambio, los procesos inflacionarios e hiperinflacionarios, sobre todo, terminan destruyendo instituciones, porque al final empobrece a todos. O sea, hay que entender que empobrece a todos y que no lo puedes frenar, y que cuando lo quieres frenar, no hay manera, y entonces tú ni siquiera tienes, pierdes digamos que el core de los países y digamos de la economía moderna es los intercambios de divisa. O sea, tú poder saber que puedes ir a comprar, vas con tus 10 euros y puedes comprar más o menos, pero puedes comprar y si no tienes esos 10 euros, pues tendrás 5 y podrás comprar. Pero si tú tienes esos 10 euros y esos 10 euros llega un momento que Ya no te valen para nada. claro, no valen para nada, no existe digamos, un objeto. Ya no tienes un objeto de intercambio, quiero decir, Sí, sí, ya sí. como que la persona o cualquier ciudadano ha perdido la noción de, oye, con esto que puedo comprar. No, o sea, pierdes. El dinero es la institución abstracta más importante que tenemos Claro que en no el sirve mundo. para hacer los intercambios de Claro, dinero, para dar valor a las pero cosas. entonces cuando tú lo estudias, ese es el problema. Entonces, a veces, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos ya se está hablando de si a la Fed no le queda más remedio que mandar a toda la economía estadounidense a una recesión para frenar la inflación. Entonces ese sí ya es el juego ya complicado, Es el porque ya no es miedo que no que la vas tienen, claro. controlando, es que encima la vas abandonando. ¿Por qué? Por una cuestión también sencilla. Si tú, pues suben los tipos de interés, suben las hipotecas de la gente, suben cada vez que las empresas se tienen que refinanciar, suben los tipos a los que tipos, tienen que refinanciarse. entonces empiezan a aumentar las diferencias de riesgo. O sea, es un proceso complicado. Es cierto que ha habido procesos largos de tipos altos, inflaciones altas y crecimientos paupérrimos, que es lo que se llama la estanflación. Pero es que también se le tiene mucho miedo, porque genera Seguramente es a lo que inseguridades. más a miedo se le tiene, ¿no? Yo aquí donde creo que tiene un punto es que seguramente Estados Unidos tenga más facilidad a echar el freno de mano y decir, Sí. oye, subimos tipos, paramos la recompra de bonos. Sí. Por lo general los americanos para eso no tienen miedo, dicen, pum, tiro del freno de mano, freno la economía, sé que me llevo una hostia, y suelen llevarse rápidamente hostias, se les destroza la economía y a los 3 meses están volviendo a construir poco a poco, Sí. se cargan todo el empleo que haga falta, Sí, para sí. ellos tienen un mercado laboral mucho más flexible y ya está. Pero claro, en Europa, aparte No, Europa de es otro- que vamos a tener precios del gas, del carburante, del petróleo igual puede bajar más rápido porque el mercado del petróleo es mucho más fácilmente movible de un lado al otro del mundo, Sí. pero el mercado del gas no. El mercado del El gas gas te es- llega de 3 sitios y ya está. Sí. Y te Te llega llega o del por Mar del pipeline Norte, te o llega por de- LNG. Claro, O por barco. Y para nos entendamos, desde los barcos, cuando te viene un barril de petróleo, yo puedo pedir un barril de petróleo y ponerlo en mi salón. claro. Pero el gas LNG no, no puedes. porque es gas. Eso es. Y el gas, pues, si No alguien pues, no, pues, o sea, No puedes tienes que almacenar, licufarlo, sí, es un muy, problema. muy, muy complicado. Entonces, al final, y Europa tiene. No, tiene y muchos Europa tiene un problemas. problema también. Es que, primero, tienes ciertos países que sí que aguantarían una subida de tipos de interés muy bestia. Sí, Alemania seguramente lo aguantaría. Sí. Francia, muchos países del norte, Países Bajos, países del norte de Europa lo aguantarían. Italia, España, Portugal, Francia, he dicho antes que lo podría aguantar, pero habría que ver. no hay que ver.
¿qué haces estos países del sur de Europa que tienen tasas de endeudamiento tan elevados, porcentajes de deuda sobre el PIB tan elevados, que gastan tantísimo y que, claro, ellos, no sé cada cuánto España sale al mercado a vender bonos? Cuando un país sale y vende bonos es porque en el fondo está financiando, está emitiendo deuda para poder seguir pagando en el día a día pues a los funcionarios, a todo. Claro, si de repente, en vez de financiarse al menos cero algo, o al cero, o a tasas de interés muy muy bajitas, que es lo que estaba haciéndose hasta ahora, tienen que empezar a financiarse a porcentajes más elevados, tienes un problema, es que como Estado tienes que pagar mucho más intereses a la persona que te está financiando. Claro. Cuando tienes que empezar a pagar muchos más intereses, igual es que, claro, empiezas a pagar intereses y dices, sí, estoy pagando todo en intereses, pero ¿y para pagar el resto de cosas para el Estado? No puedo. No, es un problema. O sea, hay que pensar que... Y estos estados tienen mucha menos fuerza que una Alemania, que tiene un tejido industrial mucho más grande, que puede afrontar. Es que la cuestión para mí, respecto a eso, y suena fuerte, ya no es qué estados lo pueden aguantar o no. Una subida, o sea, ya quitar la recompra de bonos. O sea, sí. y eso ya está. Ya sabemos que a partir de agosto, septiembre, dejan de comprar bonos, ¿vale? Que es lo que se llama el tapering. El tapering, sí. Eso sabemos que es una parte. Ahora bien, y sabemos que podías mandar a países a la recesión, y hay países como pasa como en Estados Unidos, Alemania tiene un mercado laboral más flexible, Holanda también, o sea, Países Bajos, Bélgica, etcétera, etcétera. O sea, tienen esas cosas. Bueno, UK van por separado también, siguen subiendo los tipos, tal, o sea, ya está separado. Ahora bien, Alemania lo puede aguantar. La Unión Europea puede aguantarlo. O sea, es lo más complicado, porque... ¿Hasta qué punto Alemania puede aguantar al resto de países? Seamos sinceros, la Unión Europea, la que va a aguantar, la que debería aguantar a los países periféricos, sí. Es Países Bajos y Alemania. El problema es que Países Bajos es muy pequeñito, sí. No tiene capacidad de aguantar. Sí. Es Alemania y Francia. Pues y Francia pudo la otra vez, pero es que Francia ahora está pidiendo que la aguante. O sea, hay que entender que todos estos años, esa tapering, la compra de bonos que se ha hecho de alguna manera, es una manera como de coger parte del dinero, ¿no? O sea, que tiene, de la fuerza económica que tiene Alemania, y trasladarlo a los países del sur. Y eso se pudo hacer en 2012, que fue cuando Draghi dijo: haremos lo que haga falta para salvar a la Unión Europea. Sí, y el euro. Y será suficiente, porque eso es lo que... Y créanme, será suficiente. Lo dijo, todo el mundo, qué guay, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero claro, eso ha pasado por un montón de años, pero nadie ha hecho los deberes. Y dicen, bueno, y vamos parando patada para adelante. Claro, ahora cuando ya Alemania ya no puede, y Alemania no está pudiendo y no va a poder, porque va a ser los que más sufran toda la guerra, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y eso a mí me da mucho miedo. Pero sobre todo, aquí hay una cosa importante, es que, igual algunos lo sabéis, es que tú literalmente te dedicas al mercado de bonos. Sí. Quiero decir, es algo que sí. Te lo tienes que tener bastante estudiado esto, ¿no? Sí, no me queda más remedio hasta... Si no me despiden. Entonces, joder, es algo que te tienes muy mirado y que cuando empiezas a ver esto dices, oye, sí, empiezan a subir y al final un bono es deuda de un país y lo que resguarda esa deuda es la capacidad de repago que tenga ese país. Exacto. Y hasta qué punto ciertos países van a tener capacidad de repago. Yo estoy pensando en una España o tal, es que igual a países como Italia, España, tal, lo que va a acabar pasando va a ser un Grecia. Sí. Que llegan y te digan, pues todos los salarios públicos un 40% abajo, todas las pensiones un 40% abajo, un montón de cosas que no se va a poder pagar porque o no nos van a dejar emitir más deuda, o bueno, sí, nos dejarán emitir deuda pero a tipos mucho mayores, habrá que pagar intereses sobre esos tipos. Sí. O puede pasar eso,
O que sigan que digan, uy, nos hemos equivocado, volvemos a bajar tipos y volvemos a recuperar bonos. Y que recen porque la inflación no siga aumentando. Ahora bien, ¿Y si sigue aumentando la inflación? de momento hemos salvado un escollo que parece hoy que la Unión Europea ha salvado un escollo que parece que Macron ha ganado. Nos falta la segunda vuelta. Claro, porque sí, a ver si gana. Todo el tema político... El tema político tiene su peso, porque si en Francia gana Le Pen, que supuestamente Le Pen su idea es no quiere Unión Europea, sí, quiere salirse de la Unión Europea, ahí tienes otro punto. lo sabemos en el próximo... En el próximo episodio. Pero bueno, bueno, eso. creo que llevamos un rato largo hablando, Sí. Diego, como siempre nos hemos ido por las ramas, hemos saltado de un lado al otro. Sí, pero bueno. Somos como dos orangutanes por la selva, dando gritos y hablando de economía. Me gusta eso. ¿Te gusta No me gusta ni eso. Me visto bien que hayas dicho orangutanes y no hayas dicho tarzanes. ¿Sabes? Porque tampoco... No, esas Tarzanes secciones no lo son tíos tenemos. No, atractivos, sí, tal. no. ¿Qué le vamos a hacer? Dos simios Pero, por la selva. Dos claro. simios por la selva y ahí... Soltando sandeces. Tenemos que hacer un avatar de eso para el Twitter que nos vamos a tener que hacer, sí. Pues nada, Bueno, Diego. pues nada. Una semana más, gracias por escucharnos. Si habéis llegado hasta aquí, Sí. pobrecitos, espero que lo hayáis pasado muy bien. Sí. Y nada, cualquier cosa que queráis comentarnos, no sé si quieres añadir algo más. No, ¿no? nada. Pues nada, sabéis Muchas que nos gracias. podéis seguir en las redes sociales de Value for All, nos podéis escribir por LinkedIn, por donde haga falta. Sí. Yo soy Gael Solera, tú eres Diego López. Diego López, cualquier cosa nos escribís. Que paséis una buena semana y hasta la Hasta luego. próxima.